Buenos días, mis hermanos. Hoy es nuestro quinto domingo, congregándonos virtualmente. Oremos. Bendito seas, Señor, que por tu misericordia para con nosotros, tus hijos, Señor, nos has dado salud, protección, provisión y dirección para no desmayar. A ti te damos la gloria, a ti te damos el reconocimiento, Señor, por siempre. Amén. Bien, hermanos, hoy seguimos con esta temática alusiva a esta temporada que estamos pasando. Dios nos ha estado confrontando y comprometiendo con estos temas que estamos tratando. Y espero que ustedes, al igual que me está pasando a mí, seamos retados a cambiar en muchos aspectos en nuestra manera de ser. El tema de hoy está basado en un versículo que el Señor nos dio en principio de semana en nuestra casa. Éxodo capítulo 20. A propósito del 2020, del 2020, ¿no? Parece casualidad, pero allí en el versículo 20 hay una respuesta que nos sirve para entender lo que estamos viviendo en este tiempo. Por eso he titulado la enseñanza de esta mañana una experiencia nueva y una respuesta de Dios en el 2020. Ubiquémonos en la Biblia, en el capítulo 20 de Éxodo, y vámonos directamente al versículo 20. La Reina Valera dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Si ustedes miran el versículo, tiene tres preposiciones para. No temáis porque para. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La Nueva Traducción Viviente dice: no tengan miedo. Le respondió Moisés: porque Dios ha venido de esta manera. Escuchen, de esta manera, así como se está presentando hoy, para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. En el verso vemos un triple propósito. Uno, para ponernos a prueba. Dos, para que permanezcamos en su temor. Y tres, para que no pequemos. Hermanos, durante nuestras vidas nosotros tenemos experiencias que nos marcan la vida. Tocan nuestros corazones y siempre lo recordamos por siempre. Por ejemplo, uno no se olvida del primer trabajo que tuvo. Uno no se olvida del día en que, si uno está estudiando para hacer una carrera y se gradúa, uno no se le olvida ese día. A uno no se le olvida cuando un ser querido parte de esta tierra. Son fechas que difícilmente uno olvida. Y esta época que estamos viviendo son de esos días que nunca olvidaremos y que siempre van a permanecer en nuestras memorias. Al pueblo de Israel estaba ocurriendo lo mismo. El pueblo de Israel estaba viviendo muchas experiencias que serían inolvidables. Ellos les tocó vivir las 10 plagas que azotaron a Egipto. Les tocó ver la libertad que Dios les dio cuando los sacó de la esclavitud. Vieron la columna de fuego. Vieron el maná que caía del cielo. Les tocó ver la roca que brotó agua. Les tocó ver las codornices que Dios les mandó para que comieran en el desierto. Entonces, ellos ahora, con todas esas experiencias que tenían, están a punto de tener la más
aterradora, la más reveladora, la más comprometedora de todas sus experiencias. Dios es un Dios experimental. A Dios le gusta que nosotros experimentemos su poder. Él no quiere que nosotros sencillamente lo conozcamos a nivel intelectual. A Él le gusta que el pueblo sienta la experiencia de su presencia. A Él le gustan, son propias de Él, esas cosas sobrenaturales. Esta que estamos viviendo es una experiencia sobrenatural. Ya ustedes saben que esto no, los hombres no tienen nada que hacer. Es una experiencia sobrenatural. Es del cielo. Y esta experiencia a nosotros también nos está enseñando este triple propósito. Para probarnos, para que permanezcamos en su temor y para que no pequemos. Veamos la experiencia del Antiguo Testamento de los israelitas. En el capítulo 19, del 1 al 6, hay una confirmación donde el Señor le habla al pueblo de Israel de que ese pueblo es su especial tesoro. Él lo llama mi especial tesoro. Leamos desde el capítulo 1 hasta el verso 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Llevan 3 meses de haber salido de Egipto. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero para que este pueblo siga siendo el especial tesoro de Dios, necesita someterse a las reglas, a las normas de Dios. Y entonces Dios los va a preparar para que puedan escuchar las directrices para su vida. En el versículo 10 del capítulo 19, Dios los manda entonces a que se santifiquen, que laven sus vestidos, porque van a tener un encuentro con el Señor, un encuentro con el Todopoderoso. Esa experiencia inigualable, única. El pueblo se va a encontrar con el Señor porque el Señor le va a dar dirección. Y comienza la experiencia del pueblo. En el capítulo 19, verso 16 al 18, empieza pues la experiencia. Dice la Biblia que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Empezó la experiencia, la nueva experiencia, la que nunca habían tenido. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense pues esta escena tan fuerte. ¿Qué sentiría el pueblo? Obviamente, temor. Es el encuentro con Dios. Y en el capítulo 20, Dios entonces
da la poderosa ley que guiará al pueblo de Dios por toda la historia, los 10 mandamientos. Y entonces empieza Dios a hablar desde el versículo 1 del capítulo 20 y suelta los 10 mandamientos que el pueblo necesita. No tendrás dioses ajenos. Dios es exclusivo. A su pueblo le dice: ustedes no pueden tener otro, y si no, no son mi pueblo. No te harás imagen. Nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio. No codiciarás. Con fuego, con truenos, con relámpagos y desde una espesa nube se emitió este poderoso decálogo, que sería la lista de las normas de conducta que debía cumplir el hombre o la mujer que perteneciera al pueblo de Dios, y que será la regla para el futuro juicio de Dios. Los 10 mandamientos. Nadie pudo cumplir la ley. Pasaron los años, los israelitas fallaron, nadie fue capaz de cumplir la ley, y Jesús tuvo que venir a la tierra. Y cuando Jesús vino a la tierra, no le quitó nada a la ley, sino que antes, en vez de minimizar la ley, reforzó sus exigencias cuando predicó en el Sermón del Monte. Y entonces encontramos casos como el mandamiento de no matarás. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Y allí encontramos que el Señor se refiere a este mandamiento y dice: ustedes oyeron que fue dicho que no matarás, pero yo os digo, aún si te enojas con alguien sin causa, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, dice la Nueva Traducción Viviente, si llamas a alguno idiota, corres el peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. No puede maldecir a nadie. Entonces Jesús hace la ley todavía, le añade y la pone mucho más exigente. Y otro ejemplo, en cuanto a no adulterarás. Uno creía que simplemente adulterar era una persona casada irse con otro. Y sencillamente Jesús viene para decir: pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer o a un hombre, obviamente, ya ha cometido adulterio con ella o con él en su corazón. Se dan cuenta entonces que los mandamientos son una exigencia que ninguno de nosotros hemos sido capaces de cumplir. Nadie cumplió la ley. Por eso es que Jesús entonces viene para cumplir la ley por nosotros. En Gálatas capítulo 4, verso 4, búsquenlo allí en su casa. Dice que sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Sujeto aquí a la ley. Dios lo envió para que comprara libertad de los que éramos esclavos de nosotros, esclavos de la ley. No éramos capaces de cumplirla, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Mis hermanos, nosotros tenemos que valorar este trabajo de Cristo. Entonces, ahora a las personas no le quedaban sino dos opciones: o se dedicaban a cumplir la ley, que no eran capaces, y luchaban y cumplían 5 o 6 mandamientos, tal vez hasta 9, pero no eran capaces de cumplir los 10, o se dedicaban a cumplir los 10 mandamientos, o recibían a Jesús en el corazón. Y esto es lo que nosotros hemos hecho, los cristianos. Sabemos que no podíamos cumplir con la ley y entonces recibimos a Jesús en nuestro corazón, que pagó por nosotros y nos ha comprado para que nosotros seamos libres, hermanos.
Por eso, ¿cómo se le ocurre a alguien despreciar el Evangelio? Y en este tiempo Dios nos está permitiendo una experiencia sobrenatural. Le está hablando a todo el planeta. Cuando Dios quiere mostrar su misericordia, se asegura de que todo el planeta lo sepa. Dios le está hablando a todo el planeta que la obra de Cristo es necesario que nosotros la aceptemos, hermanos, para que nosotros podamos aprovechar esa obra maravillosa de Él. Ustedes y yo sabemos que ninguno de nosotros con la edad que tenemos nos ha tocado una experiencia como esta. Esta es una experiencia nueva. Nunca había ocurrido en todo el mundo. Tiempo atrás ocurrieron hace 100 años, pero no alcanzó. Esta es una experiencia nueva para nosotros. Y entonces Dios nos está permitiendo esto. Yo hay veces que en mis meditaciones le doy gracias a Dios, Señor, gracias por hacerme partícipe de esta experiencia nueva donde yo veo como tú hablas. Hermanos, allá en el Antiguo Testamento se presentó con una experiencia terrible de fuego, de truenos, de relámpagos. Hermanos, aquí el Señor también está hablando, también nos está hablando. No es sino que usted salga y mire al cielo y usted escuche el silencio, las maquinarias paradas, el transporte frenado, las empresas cerradas, y entonces no estará hablando Dios, no es una experiencia nueva que nos está dando. Por eso es que necesitamos aprender de lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. ¿Por qué se apareció Dios de esa manera? ¿Por qué se apareció allá en el Antiguo Testamento de esa manera? ¿Y por qué se aparece Dios de esa manera ahora con nosotros? Creo que resulta evidente que Dios quiso mostrarles a ellos y mostrarnos a nosotros, y que quede grabada en nuestra memoria la realidad de que Él es y sigue siendo el Dios vivo, el único Dios, el Dios poderoso y el Dios vivo. Recordemos que los israelitas, cuando estaban en Egipto, ¿qué veían? Solo ídolos. Egipto era completamente idólatra y los israelitas llevaban allá 430 años. Entonces no veían sino ídolos. El dios rana, el dios mosca, el dios buey. Ídolos. Hermanos, y tristemente nuestro pueblo no ha visto sino ídolos. Ahora pensemos, ¿cuál ídolo de esos de los que nosotros conocemos ha podido solucionar el problema? Ninguno. Por eso Dios se está acercando a este pueblo como nunca antes lo había hecho. Por eso Dios se está acercando de una manera especial como se acercó a los israelitas en aquella época. Él tiene muchas formas de acercarse. Hoy se está acercando como nunca antes lo había hecho, hermanos. ¿Cómo reaccionaron los israelitas? Pues la experiencia en el monte Sinaí fue un evento espectacular. Sobrepasó las expectativas de los israelitas. Ellos salen con Moisés, pero se encuentran con esta montaña sencillamente echando fuego, truenos y relámpagos. Dice el verso 18 que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué sintió? Temor. Temblaron, y ¿qué hicieron? Se pusieron lejos. Eso es lo que nosotros acostumbramos a hacer cuando Dios empieza a hablar de estas maneras tan especiales.
En vez de acercarnos, nos hacemos lejos. Por primera vez en la historia, Dios habló directamente con todo un pueblo. Deuteronomio capítulo 5, en el verso 4 al 5, dice que cara a cara habló el Eterno con vosotros. Está hablando Moisés. Dice, en medio del fuego. Y dice Moisés, yo estaba entre el Eterno y vosotros para declararos la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. La presencia de Dios se sintió tan fuerte en el monte Sinaí que los israelitas tuvieron miedo. Y fue por eso que entonces le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, en el capítulo 20 y en el versículo 20 que les dije, hay una respuesta. Moisés les responde, para probaros ha venido, para que su temor esté en vosotros, con el único fin de que no pequéis. Hermanos, esta respuesta no se la inventó Moisés. Sencillamente esta respuesta vino por revelación de Dios. Cuando Moisés está hablando allá en el libro de Deuteronomio acerca de esta preocupación de los israelitas, ustedes van a encontrar en el versículo 28 y 29 que dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, es decir, oyó cuando ustedes estaban llenos de miedo, cuando me hablabas y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que ellos han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, escuchen, guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Hay una promesa de que cuando yo empiezo a guardar los mandamientos y en el temor de Dios, hay promesas para la familia. Asegurémonos, mis hermanos, que de esta situación, de esta experiencia tan especial que nos está tocando, nosotros podamos dejar una herencia de fe para las familias. ¿Cuál es el propósito de Dios al aparecerse en esta forma a nosotros hoy? Ya lo vimos. Ya sabemos que es que se nos está apareciendo de una forma tan especial. Hemos visto que para probarnos, Dios nos está probando, hermanos. El pueblo de Dios quería separarse de la presencia manifestada de Dios. Pero Dios era la única intención de probarlos. Todo el mundo intentó correr. Pero Dios les dice, hombre, yo no los estoy sino probando. Esto que está pasando, hermanos, Dios nos está probando. En la prueba que Dios nos está haciendo, nos está diciendo, conozcan el Dios al cual ustedes sirven. Solo tengo la buena intención de probarlos. Conozcan ese Dios sobrenatural. Conozcan ese Dios bueno. Conozcan ese Dios personal. Conozcan ese Dios santo. Nosotros en este mismo momento estamos comprobando que tenemos un Dios sobrenatural, que tenemos un Dios poderoso. ¿No te das cuenta todo lo que ha hecho en esta cuarentena contigo y conmigo? Es un Dios sobrenatural. Y Él nos dice, les estoy mostrando, les estoy probando. Pero además la prueba nos revela lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Como Dios es un Dios moral, es un Dios
que espera un comportamiento moral de su pueblo, entonces nos está diciendo: yo quiero que ustedes sean santos, como yo soy santo. Pero la prueba que nos está dando Dios también es mostrándonos nuestra propia debilidad y la necesidad de un Dios de misericordia, de gracia, de un Dios de salvación. Hermanos, esto sencillamente pudiera haber sido peor, pero Dios nos está diciendo que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. No temas, nos dice el Señor. Entonces, primero, para probarnos. Segundo, para que nosotros permanezcamos en el temor de Dios. Dios quiere hablar contigo en este tiempo, hermanos. Dios se presentó para hablar con el pueblo allá, y Dios en este tiempo se está presentando porque quiere hablar contigo, hermanos. Dios quiere escuchar nuestras oraciones. Dios quiere que nosotros también veamos su gloria. Esa gloria que Él muestra para infundirnos respeto hacia Él. ¿Qué pasó con los israelitas? La presencia de Él los llamó a respetarlo. Y dése cuenta que el mover de Dios en este tiempo nos está diciendo: ustedes deben conocerme y respetarme, porque yo mando esto, dice el Señor. Deuteronomio capítulo 5, en el verso 23 y 24, nos dice la palabra que: sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía en medio de la oscuridad, mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron: mira, el Señor Dios nos ha mostrado su gloria. Estaban viendo la gloria, y nosotros estamos viendo la gloria y su grandeza, y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos, pero aún así seguimos con vida. Hermanos, para que permanezcamos en el temor de Dios, se manifestó Dios y nosotros estamos con vida. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios que nos tiene con vida en esta manifestación gloriosa, maravillosa de Él. Eso produjo mucho temor en el pueblo y ha producido en nosotros mucho temor. Hermanos, Dios es tan grande y tan poderoso que debe ser respetado y tomado en serio. Y vemos con claridad que el temor de Dios nos protege a nosotros del pecado. Temer a Dios nos protege del pecado. ¿Estás sintiendo el temor de Dios en tu vida? ¿Qué te está hablando Dios en este tiempo, hermanos? ¿Qué ha pasado en esta cuarentena en tu casa? ¿Han salido a flote pecados que no habían salido antes? Si permanecemos en el temor de Dios, es precisamente para protegernos del pecado. ¿Cuánto tiempo llevas sin escuchar la voz de Dios? Hoy te está hablando. Hoy nos está hablando. Y el tercer punto de este propósito de Dios es para que no pequemos. Hermanos, para que nosotros no pequemos, nosotros tenemos que recordar lo que nos dice la palabra. En Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra a nosotros nos descubre, porque la palabra es viva, poderosa, cortante. La palabra, cuando la leemos, nos produce una herida, nos hiere en el ego, nos hiere, pero nos hiere para sanarnos, hermanos, para darnos vida.
La palabra de Dios desnuda nuestro corazón, desnuda nuestros pensamientos, desnuda nuestros deseos más íntimos. Coja su Biblia, hermano, léala y deje que Dios le hable. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a nosotros para que no pequemos. Dios nos dejó la palabra para que cojamos temor a Él y nosotros no pequemos. Así es que nosotros que conocemos los mandamientos de Dios, nosotros no podemos a estas alturas todavía alimentar esos pecados. Deje esa relación ilícita, adúltera. Deje de vivir en fornicación, mi hermano. Aún fornicación en la mente. Ya vimos Mateo, donde el Señor nos dice que cuando uno mira con deseo sexual ya está adulterando. Esa también hay que trabajarla, hermanos. El Señor hoy te está diciendo, tráigame a mí sus vicios, sus adicciones, como el alcohol, como las drogas, como la pornografía. Tráigame su depresión, tráigame su ansiedad, tráigame su preocupación, tráigame su temor. Tráigame todo lo que lo esté apartando de mí. En Efesios capítulo 4, del 22 al 32, Dios también nos hace una lista de todas esas cosas que nosotros debemos llevarle a Él para que no pequemos. Dice en el capítulo 4, verso 22, deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo, mis hermanos. Y dice la Biblia, así que dejen de decir mentiras. Lo que uno piensa que no. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo le da lugar al diablo. Si eres ladrón, pues hermano, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno, dice la palabra, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero, las malas palabras, ni ofensivo. Les dije que se fijen en qué ha salido en esta cuarentena, qué ha salido en esa convivencia con la familia. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten en un estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él nos identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense también de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Permitamos que el Señor Jesús nos libere, hermanos. La Biblia dice que si el Hijo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Dios se apareció en este tiempo para que no pequemos, para que tengamos el temor a Él. La manera que Dios se manifestó en el monte Sinaí fue tan impresionante que el pueblo de Israel tuvo mucho miedo. No se sentían tranquilos de hablar con Dios. Ellos pensaban que Dios los quería matar. Y hasta en este tiempo algunas personas con tanta mortandad que hay piensan que Dios los quiere matar. Lo que quiere es probarnos, enseñarnos a temer a Dios y a no pecar. Tristemente, la gente
de hoy día no se quieren acercar a Dios como los israelitas, se hicieron lejos. Juan capítulo 3, el verso 20, nos dice que todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a la luz porque temen que sus pecados queden al descubierto. Tan claro ese versículo, ¿no? ¿Por qué la gente no se quiere acercar a la palabra? Porque la palabra los descubre. ¿Por qué no se acercan a la luz? Porque en la luz se les ve todos los pecados, mis hermanos. Conclusión. Todos queremos que Dios nos hable. Y en esta época sí que queremos, en medio de este caos, la gente se están esperando una señal de Dios. Todo el mundo nos dice, Dios, ¿qué pasa? Pues ahí tenemos una respuesta en Éxodo 20:20. Todos queremos que Dios nos diga algo. Y hay gente que en medio de todo este caos, la gente dicen tener visiones. Llenan estas redes, hermano, de visionarios. Que el Señor me dijo, que tuve un sueño, que ponen hasta niños inocentes a que digan lo que ellos quieren hablar. Usan, hermanos, su imaginación para inventarse soluciones ineficaces, inexistentes. Y hay otros todavía más atrevidos, hermanos, que hasta llegan personas indoctos, personas que nunca han leído las escrituras y se inventan cuentos para decir que dentro de la Biblia pueden encontrar un fetiche o un amuleto que será el remedio para esta crisis mundial. Y llenan las redes de esto, hermanos. Pues, hermanos, Dios viene hablando toda la cuarentena a todo el mundo. Hebreos capítulo 1, verso 3, del 1 al 3, dice que la Biblia, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo, el que creó el universo. Por medio de su Hijo nos habla. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios. Él sostiene todo con su poderosa palabra. Hermanos, Dios está hablando con esta actitud, con esta forma, esta experiencia nueva que nos está dando. Y el Señor Jesús, que es dueño de este rinconcito pequeño llamado tierra, es tan misericordioso que nos está hablando de una manera suave. No usó un terremoto a nivel mundial, que bien lo pudiera haber hecho. Y como estuviéramos con un terremoto a nivel mundial, las familias dispersas, cantidad de muertos como hay, pero familias dispersas, tal vez no nos encontrábamos unos a otros. Miren la misericordia de Dios, nos está hablando suave. Nos dejó reuniditos en la casa para enseñarnos. Nos sigue hablando, no para asustarnos, hermanos, en estos días, sino para decirnos, yo soy. Yo he venido de esta manera, así como me les estoy presentando, para probarlos. Manténganse en mi temor y paren de pecar. Estamos viviendo una experiencia nueva, pero tenemos una respuesta de Dios. Dios me les bendiga, hermanos.